Este es nuestro taller número 14. Estamos hoy en una versión más de nuestra serie de Breaking into Finance, que son talleres donde traemos a mujeres destacadas en diferentes ramos de la industria financiera en México, buscando que nuestra audiencia, sobre todo nuestra comunidad universitaria, aprenda de viva voz de lo que se tratan estas diferentes, digamos que especialidades dentro de finanzas, para que conozcan un poco mejor la gran variedad de oportunidades que puede haber en este sector y que si alguna de estas especialidades, áreas les late muchísimo, pues sepan cómo prepararse para una carrera profesional en ese sentido, cómo aplicar a este tipo de instituciones. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que me encanta, que es Alternative Investments. Para eso tenemos hoy con nosotros a Fadile Herrera, que es Head of Alternative Investments en Afore, y Sofía Garrido, que es Vice President en General Atlantic. Y pues con eso quisiera darles la bienvenida y muchas gracias a todos por escucharnos. Creo que ya saben el formato. Vamos a primero conversar y al final habrá una sección de preguntas y respuestas donde pueden enviarlas a través de nuestro chat. Y yo con mucho gusto pues las voy repartiendo entre Fadi y Sofía. Y pues bueno, qué gusto, Fadi y Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Pues arranquemos la conversación. Me gustaría, Fadi, ¿por qué no nos platicas acerca de tu rol? Porque Alternative Investments, pues en general, lo conocemos como inversiones en vehículos financieros no tradicionales, pero pues incluso dentro de esto puede haber sus diferentes enfoques. Entonces, platícanos lo que tú ahorita te haces responsable. Sí, claro, te platico rapidísimo. Bueno, primero antes, gracias por invitarme y un honor compartir con ustedes. Espero que sea muy interesante para todos los que se conectaron. Y te platico, primero yo diría de qué son los activos alternativos, ¿no? Son activos reales, es todo lo que no son inversiones tradicionales. Tradicionales tomando que son los bonos y las acciones. Entonces, activos alternativos pueden ser, como bien mencionas, una gama amplísima, ¿no? Puede ser desde real estate, infraestructura, deuda, private equity, venture capital. Entonces, yo partiría justamente mi rol en la Afore, justamente parte de una autorización, o tenemos la facultad de invertir en activos alternativos. En estos portafolios multi-assets tienes un régimen de inversión y tienes un máximo donde puedes invertir. Partiendo de esto es que tú tienes una tesis de inversión, ¿no? en estos vehículos. Tú construyes una política de inversión, tienes un manual de inversiones, tienes prospectos y folletos. Pero más allá es decir, bueno, ¿por qué hace sentido invertir en estos activos, ¿no? Estos activos tienen una rentabilidad importante justamente por el objeto de inversión, tiene un riesgo muy diferenciado en el resto de los activos, tiene cero liquidez, generalmente son de 10 años y mi rol específicamente es construir un portafolio en activos alternativos. Entonces, como mencionaba, tú tienes una política de inversión, tienes un esquema de construcción de un portafolio con un objetivo de rendimiento. Ahí es donde empiezas a construirlo de manera responsable, tienes una responsabilidad fiduciaria con un objetivo y con un plan de acción. Entonces, el objetivo es tener un portafolio diversificado donde lo tienes en diferentes activos. ¿Y por qué o en qué sentido son diversificados? Tomando en cuenta la curva J de la inversión. ¿Y qué es la curva J? Es el momento que tú tienes construcción o elaboración de lo que invierten estos administradores. Y ahorita sí que es igual, ahí creo que Sofía nos va a platicar el tema del rol de los administradores. Mi rol principalmente es Manager Selection. Identificar a estos manejadores, nosotros somos inversionistas, se llaman LPs, que somos inversionistas de estos fondos de inversión que son dedicados a estos diferentes objetivos de inversión. Entonces, mi rol es identificar estos managers, integrar, hacer un portafolio con las características que ya mencionamos, hacer un due diligence robusto en esquema cualitativo y cuantitativo, que es muy importante los dos, analizar a estos administradores, presentar al comité de inversiones y bueno,
posteriormente invertir. Y en este sentido es ir construyendo un portafolio a lo largo del tiempo. Entonces tú tienes un objetivo de inversión por cada uno de los años donde inviertes en estos activos. Entonces, ¿y qué pueden ser? ¿No? Activos reales, como mencionaba, son los no tradicionales. Podemos hablar desde real estate, que son edificios de oficinas, centros comerciales, industriales, infraestructura convencional, social, hospitales, carreteras, segundos pisos, en private equity, que puede ser empresas de lo que sea, bueno, que tienen una tesis de inversión, es lo que sea, pero, por ejemplo, hay managers especializados en fintech, hay managers especializados en consumo, o deuda, por ejemplo, o secundarios, pero eso es más para muy especializados. Entonces, justamente tú lo que construyes es identificar estos activos, estos manejadores, el objeto de inversión, construir un portafolio con un esquema de riesgo, con un objetivo diversificado, regional, en moneda, en estilo, en construcción de largo plazo, justamente con un objetivo de rentabilidad y teniendo un análisis de riesgo robusto que presentas al comité de inversiones. Te diría que en general ese es parte de mi rol en principal, junto con un equipo también que nos dedicamos y trabajamos de la mano también con otras áreas. Este esquema o estos vehículos tienen una parte robusta muy importante en el tema legal. Como mencionaba, la gran diferencia que van a ver con otros activos es la liquidez. Otros activos tú puedes salir y los vendes, puedes hacer estos cambios de portafolio. En estos vehículos no, prácticamente la liquidez es muy baja o en algunos casos nula. Entonces el análisis que haces son vehículos típicamente de 10 años. Entonces por eso que es tan importante la estructura legal que entras, cuáles son las capacidades o los derechos y obligaciones que tienes como inversionista y bueno, el objeto de inversión y adicional el análisis que haces, que es la parte de análisis cuantitativo y cualitativo. La parte cualitativa te diría que es medular. Justamente es cuáles son los procesos que tiene el manejador, cuál es toma de decisiones, órganos de gobierno, cuántas son las personas que trabajan, cómo está integrado, quiénes son los miembros independientes. Entonces, esta parte se vuelve muy importante cuando tú haces un análisis de un manejador, ves el valor que va a tener en tu portafolio y lo presentas para ver si te lo autoriza tus órganos internos. Excelente, Fadi. Interesantísimo. Sofía, platícanos ahora de tu lado, en cuál es el rol que desempeñas en General Atlantic. Claro que sí, Vane. Igual que Fadi, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí, que para que sepan todos, Vane fue mi primera jefa cuando empecé a trabajar en Credit Suisse hace 11 años. Ya Fadi la conozco muy bien porque hemos trabajado en varios proyectos juntas. Entonces estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes dos, que admiro mucho. Les cuento un poquito más. Yo trabajo en un fondo de Growth Equity, que un fondo de Growth Equity es parte del subset de los fondos que generalmente se les llama de Private Equity, que eso quiere decir que son fondos de capital privado, que es donde las empresas se fondean para poder seguir creciendo antes de llegar a los mercados públicos. Dentro de estos fondos, yo les diría que hay tres grandes subdivisiones. Una son fondos de Venture Capital, que son típicamente los fondos que invierten en empresas de muy reciente creación. Yo trabajé en un fondo de Venture Capital antes, invertimos en Corner Shop, invertimos en Dentalia, invertimos en varias empresas, y ahí es cuando tomas un riesgo de modelo de negocio y básicamente estás invirtiendo en emprendedores y en el mercado, pero sin tanto análisis cuantitativo porque son empresas de reciente creación. Del otro espectro están los buyouts, que son los fondos de empresas ya mucho más maduras, que normalmente también los fondeas, pero más que fondear para crecimiento, los fondeas para que sigan en esa etapa de madurez y normalmente tienen un componente importante de deuda para llegar a los retornos. Growth Equity, que es lo que hace General Atlantic, que es un fondo que, digamos, que nació en Estados Unidos, hoy es global, básicamente cubrimos todo el mundo, manejamos como 86,000 millones de dólares de assets under management. Lo que hace GA es Growth Equity, que es el punto medio. Es decir, empresas que ya crecieron, que ya pasaron de esa parte de estoy lanzando y no sé si esto funciona, pero que todavía están teniendo tasas de crecimiento de entre 25, 100, 200% al año en ventas y que requieren ese capital para seguir creciendo. Yo llegué a la oficina en México en GA hace 5 años y hemos invertido alrededor de 1,200 millones de dólares en 8 empresas, de las que probablemente más conocen está Clip, está Kavak, está Justo, está Clar. Y lo que yo hago es ayudar al equipo a encontrar esas oportunidades de inversión, es decir, a buscar estas empresas que les vemos un potencial
de seguir creciendo de forma muy, muy importante. Entonces estamos en la selección de esas oportunidades y luego yo les diría todavía más importante en ayudar a esas oportunidades a seguir creciendo con un plan que le llamamos Value Creation. Entonces meternos a proyectos estratégicos como M&A, como pricing, como marketing digital, etcétera, etcétera, a ayudarlas a crecer para poder generar retornos y regresarle el dinero a nuestros inversionistas, que potencialmente las Afores pueden ser nuestros inversionistas. Entonces, básicamente, en un escenario hipotético, Fadi le da dinero a un fondo como nosotros y nosotros tomamos ese dinero para invertir en emprendedores y buscamos regresarles ese dinero. Buenísimo, buenísimo. Perfecto para iniciar, para tener, dar el contexto de los diferentes roles. Y yo, para ahondar un poco más, quisiera saber su opinión de si ustedes creen que esta industria de alternative investments y de private equity es relativamente nueva. ¿Ustedes creen que la considerarían nueva dentro de México o vaya, se sienten como que fueron pioneras un poco en esta industria en México o cómo catalogarían, digamos, pues private equity, alternative investments dentro de México? No sé, Fadi, ¿qué opinas? Mira, de activos alternativos para las Afores ya tienen un ciclo de 10 años. Es algo reciente, ha tenido una evolución. Esto sí es importante. Yo tengo trabajando en Principal los últimos 7 años, casi 7 años, donde tenemos una política, una tesis de inversión que al día de hoy es justamente el pilar que seguimos, que es esto lo que te mencionaba, un análisis robusto, manager selection, long relationship, hacer un análisis cuantitativo, cualitativo del manejador con un objetivo de justamente este seguimiento en todos los periodos que tiene la vida el fondo. El fondo en un inicio es cuando hace el fundraising, hace este levantamiento, es donde nosotros hacemos el análisis, el due diligence, participamos, es la parte de la curva J y después es justamente esta salida que menciona. Entonces, los managers lo que tienen es justamente un proceso de diferentes etapas de levantamiento. Entonces, en este esquema, lo que te da como inversionista es hacer un análisis justo de lo que tienen, también en su background, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, y ahorita mencionaba algo interesante, Sofía, cuál es la participación que tienen con las empresas. Una parte de nuestro due diligence que hacemos es hablar con las empresas de lo que ya hicieron y sentarnos y preguntarles, oye, ¿qué hicieron? O el manager presentó un valor agregado a la empresa, ¿qué fue su acción? Entonces ahí te das cuenta cuál es el proceso, cuál es el valor agregado que hace este manager en este crecimiento de la empresa para que después tenga este ciclo de evolución. Entonces te diría que México tiene 10 años de esto, ha sido una evolución en todos los sentidos, en manejadores, en procesos, en especialización, las áreas de inversiones que hay para activos alternativos se ha robustecido, las políticas, órganos de gobierno. Entonces, originalmente invertíamos 100% en México, que eran los ECADES, después se evolucionó a los ERPIs, donde tenemos la facultad de invertir en managers internacionales. Entonces, te diría que no es nuevo, que ha tenido una evolución, pero sí hay un camino que es recorrer, que en ese mismo sentido es cuando se está haciendo mucho más especializado los equipos y se están robusteciendo las diferentes áreas. No, buenísimo. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo creo que sí tiene como 10 años que empezó a evolucionar mucho y yo creo que por eso me parece un poco más reciente a lo mejor el auge del capital que viene fluyendo, digamos, hacia este tipo de activos en México. Y también lo puedo decir porque más o menos justo hace 10 años los fondos empezaron a robar más de mis analistas más seguido. Entonces, por eso puedo notar el momentum. Bueno, me gustaría pasar al tema del día a día. O sea, quisiera que nos platicaran, tal vez Sofía podemos empezar contigo en este tema del día a día. O sea, más o menos crees que los días tienen cierta rutina o todos los días es algo diferente y qué es lo que más disfrutas sí, qué es más satisfactorio de tu rol para ti. Sí, yo te diría que todo, Vane, porque justo cada día es muy diferente, porque básicamente cada día tiene un componente de los diferentes roles. Entonces, para darles un ejemplo, hoy en la mañana
tuvimos junta de consejo de una de las empresas del portafolio, que siempre es padre estar en una junta de consejo porque puedes ayudarlos a definir la estrategia y ves cómo van evolucionando y ves la opinión de los demás consejeros, etcétera, etcétera. Luego, otra parte de los días generalmente es tener reuniones con emprendedores que te cuentan de sus proyectos para ver si te hace sentido meterlos al pipeline y empezarlos a analizar de forma más profunda. Y otra parte del día normalmente también tiene un componente de fundraising. En la Oficina de México también hacemos fundraising, entonces hablar con potenciales limited partners, como se les llama a los potenciales inversionistas de los fondos. Y otra parte también es cómo agregas valor a las empresas del portafolio, entonces desde proyectos como que estén levantando equity y los estás ayudando, o están levantando deuda, o están haciendo una nueva adquisición, o están lanzando un nuevo producto y están decidiendo cuáles son las características. Entonces yo te diría que lo que a mí me fascina de lo que hago y que era muy parecido en Venture Capital es que todos los días son muy diferentes y intelectualmente es muy retador porque todo el tiempo tienes que estar entendiendo nuevas industrias, nuevos modelos de negocio, tienes que entender si un emprendedor te gusta o no te gusta, entonces como una parte cuantitativa de modelos de negocio y de modelos financieros muy importante, pero también una parte cualitativa de decir, le voy a dar 40 millones de dólares a este emprendedor porque creo que es una gran persona con unas características muy por encima del promedio que creo que me va a llevar a mi inversión a 5X o no. Entonces, como que es una combinación de EQ y de IQ que a mí me parece difícil encontrar en otra industria. Padrísimo. Me encanta, Sofía. Fadi, ¿cómo dirías tú qué es tu día a día y también qué es lo que es para ti más satisfactorio? También diría que va muy de la mano lo que mencionaba Sofía, es cada día es diferente, sobre todo nosotros que tenemos inversión en una gama de activos. Un día es hablar de una carretera, otro día es hablar de un parque industrial, o una inversión de cualquier cosa. Entonces, te diría que de todo. Hay una parte justamente que estamos analizando nuevos managers, donde son potenciales de inversión. Estamos analizando y tratando de entender justamente el objeto de inversión, las diferentes áreas, procesos, análisis. Otra parte como importante es el seguimiento del portafolio, porque tú tienes un instrumento y lo tienes 10 años, entonces te casas con la tesis de inversión y sabes lo que están construyendo. Entonces, yo te diría que esa parte también es bien interesante. Hay retos, hay cosas que salen que son inesperadas. Un ejemplo fue el tema de COVID, donde tienes una tesis de inversión, un proceso robusto y a lo mejor algunas cosas no están saliendo como quieres. Entonces, es muy importante sentarte con el GP, decirle o entender qué va a hacer, cuáles son los cambios que va a ejecutar, cuáles son las medidas que va a tomar, cuáles son los rumbos que se van a hacer. Entonces, te diría que el día a día es retador en todos los sentidos. Es, como mencionaba Sofía, entender, involucrarte al 100% en todos los temas. Uno es la parte de la rentabilidad, que es tu responsabilidad fiduciaria, y también la parte del proceso de la toma de decisiones. Hoy en día también estamos viendo una evolución fuerte en temas de ESG. Por ejemplo, estamos viendo mucha evolución de parte de los managers, cómo están integrando estos nuevos procesos, nuevas tesis que hacen sentido. Cada uno a lo mejor toma un rubro diferente. No es lo mismo a lo mejor cómo va a tomar las medidas una empresa que sea, no sé, de real estate, a igual a otra que produce algún otro producto, un fondo de deuda, un fondo de secundarios. Entonces, diría que todos los días son diferentes. Yo te diría que la parte también bien enriquecedora es cuando terminas y ves ya el efecto de esto. Ves el edificio construido, ves el parque industrial que tiene una salida y tuvo una rentabilidad, entonces vas al comité de inversiones y les presentas, oigan señores, ustedes tomaron una decisión, se hizo una tesis y el resultado es este. Entonces esa parte es también bien enriquecedora. Algo que es un valor agregado de estos activos que es importante destacar, es que generan crecimiento a un país, que generan ciclos económicos positivos. Entonces generas empresas que crecieron y volteas y sabes que alguien la conoce. Por ejemplo, lo que mencionaba Sofía, Kavak, ¿no? Fue un boom, todo el mundo conoce Kavak. Entonces, es decir, esta empresa se generó de esta manera, tuvo este crecimiento, fue parte de una idea de un emprendedor, se llegó a este punto. Es algo bien padre y es enriquecedor profesional y personalmente. Generas empleos, generas beneficios, generas
beneficios a una población, a una ciudad. Se construyó un hospital nuevo que hizo un beneficio a la población. Y también es entender justamente todos los procesos. Entonces, te diría que está muy padre. Esta parte del trabajo es muy diferente a los otros activos, pero tiene una retribución personal también muy, muy, muy padre. Sí, 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 no, yo creo que ya están muy emocionados todos los que nos están escuchando con esta área dentro de finanzas, realmente, sobre todo en estos momentos que se vive ese momentum, el flujo de capital en este tipo de vehículos. Entonces, me da mucho gusto que nos platiquen todo esto. Y justo ya pasando a temas un poco más pensando en nuestra comunidad, que quisiera conocer cómo se construye una carrera profesional para llegar a los puestos que ustedes hoy en día ocupan, que ya son bastante senior, y cada una tiene una historia súper diferente. Entonces me gustaría que nos tomemos un poco de tiempo y nos platiquen. Sofía, empezamos contigo de cómo fueron los inicios de tu carrera. ¿Cuáles son los milestones que tú consideras más importantes que te fueron llevando a donde estás hoy en día? Y si, bueno, pues que nos platiques qué elementos cruciales crees que hubo desde sponsors o tu preparación académica o las instituciones en las que te tocó estar. Buenísimo, claro que sí, Vane. Y mi carrera es un poco diferente que la carrera tradicional de las otras personas que están en el fondo. Entonces, si quieren, les cuento rápido de la mía y luego les cuento la más tradicional. La mía es que tuve la fortuna de empezar mi carrera en Credit Suisse con Vane como mi jefa. Y la verdad es que cuando entré no sabía muy bien qué era Equity Research, no sabía muy bien qué iba a hacer, pero sí creo y les recomiendo a todas y a todos, en caso de que haya hombres, que empiece a trabajar lo antes posible, porque yo estudié economía en el ITAM, fue una carrera muy retadora, pero sin duda todo lo que hago hoy lo he aprendido en la práctica. Creo que el ITAM te da una forma de pensar, pero entender cómo funciona el mundo no hay nada que hacer más que empezar a trabajar. Entonces yo empecé a trabajar cuando todavía seguía en la carrera, entré a Equity Research, estuve un año, creo que fue una gran escuela, pero como bien le dije a Van en su momento, yo quería hacer algo donde sintiera que tuviera más impacto, un poco el impacto que está describiendo ahorita Fabi, de sentir que eres parte de un proyecto donde generas empleos, donde estás haciendo una empresa desde cero, donde estás dando un servicio que no existía. Y entonces tomé la decisión un poco radical de irme a trabajar a Sala 1, que es una startup social que todos en Credit Suisse pensaron que yo ya me había alocado, porque de por sí no ganaba muy bien de intern, pero ganaba todavía menos en Sala 1. Pero bueno. La habíamos perdido según nosotros. Exacto, me fui al good side. Y entonces me fui a una startup social que se dedica a hacer cirugías de catarata de bajo costo. Entonces básicamente le ofrece una cirugía, era como a la mitad del costo de lo más barato que conseguías en cualquier otra opción en el mercado, y básicamente lo regresabas la vista a las personas. Entonces yo dije, pues qué mejor impacto que llegar a trabajar y ver cómo hay una abuelita que por primera vez ve a su nieto, gracias a que yo estoy en el área de finanzas, ayudando a que esta empresa funcione. Estuve ahí 2 años, fue súper enriquecedor. También tuve jefes que me enseñaron muchísimo y los ayudé a levantar capital, que ahí esto fue hace como 9 años, que levantar capital y decir una ronda y venture capital era como nadie ni entendía de qué estaba hablando, porque no era muy común, pero mi jefe era muy ambicioso y la verdad es que nos fue bien y logramos levantar $4 millones del IFC y de Adobe Capital. Y ahí fue cuando conocí yo a los fondos y dije, wow, o sea, no puede haber un mejor trabajo que estar en un fondo donde estás siendo parte de este cambio de paradigma, donde estás creando empresas nuevas que se vuelven las grandes nuevas empresas del futuro. Y tuve la suerte de que mi esposo, que por cierto conocí en Credit Suisse, que también es muy amigo de Vane, trabajaba en AllVP en su internship haciendo el MBA. En verano se vino a AllVP, que es un fondo de Venture Capital. Y entonces yo decía, bueno, ya sé que son los fondos de Venture Capital, mi esposo ya está en uno, tengo que decirle que me ayude a que me contraten ahí. Y le dije, oye, no sé si están buscando o no, pero necesito que les digas que mi sueño dorado es trabajar en un fondo y que por favor me entreviste.
Y pues se ve que habló muy bien de mí mi esposo, porque después de que les digo, aunque no había proceso, me entrevistaron y tuve muy buena química con Fer y Fede, que son grandes mentores para mí, que son parte de esta clasificación donde decías quiénes son las personas que te han ayudado a llegar a donde estás. Creo que son ellos dos. Y básicamente entré y tenían el primer fondo apenas, era un fondo de $5 millones, los ayudé a levantar el segundo fondo, que era un fondo de $40 millones, que en su momento parecía gigantesco, y ahora hay empresas levantando $40 millones en México cada día. Ahí los fondos eran de $40 millones. Estuve ahí 3 años y después me buscó un headhunter y me dijo que General Atlantic estaba buscando crecer su oficina en México, y fue un tema personalmente complicado porque yo era muy, muy feliz trabajando en Venture Capital, pero pues decidí tomar el paso de ir a General Atlantic porque sentía que no había un lugar mejor para aprender que un fondo que lleva 40 años dando retornos netos en dólares de más de 20% y que tiene las mejores prácticas a nivel global y que está teniendo mucho impacto en México. En ese entonces habíamos hecho 3 inversiones, ahorita hemos hecho 8, entonces yo sentí que podía haber mucho impacto de entrar a un fondo con ese tamaño, y la verdad es que la persona que más me ha ayudado a llegar a donde estoy, yo te diría que es mi esposo. Digo, uno, porque me ayudó a conseguir el trabajo en OLVP, pero luego cuando estaba haciendo el proceso en General Atlantic, que fue un proceso muy rudo, con case studies, con cosas que yo no tenía ni idea que me estaban preguntando, que tenía que descifrar, la persona que me dijo, tú lo puedes hacer, échale más ganas, investiga más, y que creyó más en mí que lo que yo sola creía en mí, la verdad es que fue mi esposo, y me ayudó, me empujó, y yo decía, no, obviamente no me van a aceptar, o sea, si yo soy Venture Capital y nos dedicamos a ver ventas, como que un buyout y un DCF, y no, o sea, yo ya no veo esas cosas, eso lo veía con Vane. Y me ayudó muchísimo, me ayudó en el proceso de reclutamiento y sobre todo me hizo creer en mí misma, y un poco por eso estoy en donde estoy. Y para fines informativos, la carrera más tradicional de alguien que está en private equity es que empieces un poco en banking. O sea, yo empecé en equity research, que supongo que estas pláticas ya las tuvieron, pero equity research más bien te dedicas a analizar los resultados de las empresas públicas. En banking es más transaccional. Entonces, tradicionalmente alguien en private equity primero está en banking entre 1 y 3 años, y después ya entras a un fondo de private equity. Normalmente entras como asociado, luego normalmente haces un MBA y luego eres vicepresidente. Yo ahorita ya soy vicepresidenta, me pude salvar de hacer el MBA un poco por suerte que tuve en la vida, porque la oficina de México estaba creciendo y porque tuvimos buenos 5 años de track record, y este año me promovió una vicepresidenta sin necesidad de haber hecho el MBA, pero tradicionalmente sí lo necesitas. Increíble, increíble, Sofía. Me encantó el resumen de la gran trayectoria y pues sí, una gran pérdida. Aunque eras intern, pues bueno, realmente veíamos gran potencial, pero bueno, lo has materializado en otra área financiera y pues siendo ejemplo para nuestra comunidad, tú y Fadi, y por eso justamente las tenemos aquí. Y pues bueno, yo creo que resaltaste algo que me gustó que lo mencionaras, o sea, se vale pedir ayuda, se vale pedir la entrevista al conocido, al amigo, al compañero, al que conoce a alguien. No siempre tienes que llegar pues con la solicitud en LinkedIn formal, ¿no? Entonces yo creo que se vale, y las mujeres necesitamos hacer un poco más de eso, de jalar las cuerdas, las palancas que tenemos a la mano, ¿no? Fadi, platícanos de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste hasta a este rol importantísimo, pues dentro de las Afores? Además, seguramente eres de las pocas, o si no, a lo mejor la única mujer en Alternative Investments. Entonces, pues compártenos toda esta trayectoria. Mira, te cuento, y yo a diferencia de Sofía, que yo no quiero trabajar hasta que me gradúe, voy a trabajar toda la vida. Entonces, el tiempo de la escuela quiero disfrutarlo con todo lo que conlleva y enfocarme en la escuela. Entonces, yo terminé la carrera, pero cuando estoy en la carrera, yo estudié finanzas en el TEC, me doy cuenta que yo lo que quería era hacer finanzas bursátiles, ¿no? Era donde yo quería irme. Yo como lo veía era como 2 rubros, finanzas corporativas y finanzas bursátiles. Yo me veía más trabajando en un banco. No sabía bien ahí qué, pero me acuerdo que me gustaba mucho el tema de derivados, de la construcción de un portafolio, rentabilidad. Entonces, salgo de la carrera y me pongo a buscar, voy a todas las entrevistas, a las que me fueran, yo iba, a todas.
pero sabía que era más ese sesgo. Entonces, les platicaba que yo quedé en una agencia de medios que hacía una intermediación entre el tiempo de los medios de comunicación y las empresas. Entonces, yo había estado en un proceso muy robusto de training en BBVA. O sea, yo quiero BBVA, yo lo quiero quedarme ahí. Me hablaron de la agencia, me dijeron, ya quedaste, piénsalo, regresamos la llamada en 2 días. Les hablo a BBVA, a la de recursos humanos, le dije, oye, yo quiero trabajar ahí, me están hablando, sabes que yo estoy buscando trabajo, me hablaron de qué, pero yo quiero quedarme ahí. Me dijo, gracias que me hablaste, te quedaste en BBVA, ¿no? Entonces ahí fui a la agencia, les di las gracias y yo tenía claro qué quería hacer. Entonces ahí un poquito también de mi consejo a quienes nos están escuchando es, tengan claro qué quieren. Tengan un sentido o traten de identificar qué es lo que les gusta y ese es el camino que sigan. Entonces, eso es lo que te va a llevar a ser mejor. Si haces lo que te gusta, no hay duda de que te va a ir bien y que vas a ir creciendo, las oportunidades se van a ir dando. Entonces, yo entro en el programa de training a BBVA y entonces quedo en el área de riesgos. Originalmente me ofrece ahí, tengo un primer gran jefe que es Carlos Sámano, ¿no? Que hasta el día de hoy me manda mensajes cada vez que hay una publicación. Entonces ahí fue mi primera oportunidad de aprender riesgos. Entonces es meterte lleno, aprender riesgos, ver todo, pero yo quería algo de inversiones, algo que fuera más una toma de decisiones. En BBVA hay la oportunidad de pasarme al área de inversiones. Después la Afore la venden y se va y la adquiere 21 Banorte. Entonces ahí yo estoy 2 años y tengo la oportunidad de trabajar en la parte de mandatos internacionales, que era en Equity, que es Manager Selection, ¿no? Tienes vehículos que típicamente son de 5 años y tienen liquidez, pero haces un análisis cuantitativo y cualitativo. Entonces yo estoy ahí trabajando, también estaba muy contenta y me buscan de parte principal y venía el objetivo de construir, de hacer mandatos. Entonces, me acuerdo y venía la parte de alternativos. Yo alternativos lo había visto en la carrera, entendía que eran, pero no estaba tan de lleno. Sí, en la parte de Manager Selection, pero no tan full. Entonces, me acuerdo haber tenido una plática con un compañero que es Rodrigo Núñez, que él era justamente el responsable de activos alternativos. Le dije, oye, te invito a un café, platícame, ¿no? ¿Qué onda con esto? Y me acuerdo mucho que me dijo, it's not rocket science, lo vas a aprender. Métete lleno, es padrísimo, tú puedes. Entonces, voy a principal, ahí el camino era justamente mandatos vemos que era ciertos pasos, pero la necesidad del portafolio era activos alternativos. Ahí mi jefe, que hoy en día también es Juan Verón, entonces ahí también fue un gran apoyo de su parte, fue meterme de lleno, me prestó libros, me mandó papers, me acuerdo que me quedaba hasta en la noche estudiando, entendiendo, construyendo, generando todo esto. Entonces fue una construcción justamente de estar trabajando ahí. Entonces 7 años después me doy cuenta que es un activo que me encanta, que me veo trabajando en esto, que es algo que me gusta mucho. Entonces que fue pasando en diferentes situaciones, como decía Sofía, a veces empiezas en algo y va evolucionando, pero sí que es a veces muy importante, qué es lo que estás dándote cuenta que te gusta y es el camino que sigues. Entonces hoy en día hemos comprometido una cantidad, te diría que muy relevante en activos alternativos bajo una tesis de inversión robusta, un proceso donde hay personas a mi cargo especializadas que también siguen este mismo camino. También esto es importante. En las entrevistas que yo he tenido, tú identificas cuando a alguien le apasiona lo que hace, le gusta, y bueno, hay procesos que es de análisis, hay procesos más pesadas, hay días más ligeros, hay días que tienes una carga de trabajo mucho más extensa, pero al final del día es algo que te gusta hacer. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo llegar a principal, bueno, tener ahí casi 7 años. Perfecto, perfecto. No, pues felicidades a las dos pues, por todo lo que han logrado y hablando un poco a futuro, de hecho, o sea, como pasando, pero un futuro hipotético, porque no queremos dar aquí señales equivocadas. O sea, un futuro hipotético, alguien en el rol que ustedes llevan, ¿qué podría seguir en términos de plan de carrera? O sea, ¿hacia dónde se puede ir alguien que está hoy en día en Alternative Investments, ya sea en una Afore, en un fondo de private equity? Sofía, no sé, ¿qué podrías comentar al respecto? O sea, ser consejera independiente en varios boards o, no sé, poner tu fondo, digo, estoy brainstorming nada más para que nos platiques.
Sí, yo te diría que los caminos más tradicionales, digo, GA es un gran lugar, entonces la mayoría se queda en GA y construye carrera y sigue creciendo, que es algo que GA hace muy bien porque tiene un esquema donde básicamente se van saliendo los más senior para poderle dar lugar a los más junior y que la compensación haga sentido. Pero en este caso hipotético yo te diría que hay dos principales. Uno, si es que pongas tu propio fondo, entonces probablemente un fondo de venture capital que requiera menos dinero. Los fondos de venture capital tradicionalmente pueden levantar entre 10 a 100, 150 millones de dólares. Un fondo de private equity requiere más, requiere entre 300, 500, 600 millones de dólares. Entonces es más fácil salir y levantar un fondo de venture capital que requiere menos LPs y menos levantamiento. Y yo te diría que otra, que es la que estoy viendo más común, es hacer una carrera operativa justo en las startups. Entonces irte de CFO a una startup o irte a la parte de business development. Como tienes mucha experiencia entendiendo modelos de negocio y viendo la evolución de estos modelos de negocio, eres un gran activo para las startups que están buscando justo tener esa visión del inversionista, dado que las startups están todo el tiempo levantando capital. Entonces yo te diría que esas son las más tradicionales. Perfecto. Fabi, ¿tú qué nos podrías comentar? También, o sea, hay un sinfín, justamente la experiencia que te da el haber tenido el contacto con todos estos manejadores, el conocimiento que es entender qué hacen, cómo lo hacen. Puede ser que sí un cambio puede ser que te cambies a la parte ahora de GP, puede ser que sigas en un camino también en el mismo portafolio de inversión, te diría más como un CIO, tengas un equipo. También algo que es relevante es que está creciendo el portafolio, que crecen las necesidades, entonces ahí mismo también puedes hacer una carrera como portafolio manager principal, global. Te puedo decir que hay portafolio managers que han sido su rol 20 años y eso no quiere decir que no hayan tenido un crecimiento laboral, quiere decir que a lo mejor son muy especialistas y les gusta mucho lo que hacen y a lo mejor te dicen, yo no quiero a lo mejor una posición que sea de CIO donde veo multi de activos, puede ser que no, puede ser que sí. Entonces, yo te diría que la gama de opciones es muy amplia, se abren muchas oportunidades justamente porque tienes este contacto de entender y de meterte, de involucrarte en mucha clase de procesos y de análisis y de proyectos de inversión. Entonces, las oportunidades que te abre el tener esta clase de activos, yo te diría que son muchísimas. Sobre todo, justamente si te quieres ir del lado de LP, inversionista, o si quieres pasarte del lado del GP, y ahora haciendo por parte de un administrador. Buenísimo. Y quiero tocar el tema de los consejos de administración brevemente porque nosotros, bueno, en Mujeres en Finanzas hicimos una campaña recientemente buscando inspirar a que más mujeres busquen ese tipo de oportunidades de ser consejeras para destacar el expertise, ¿no? O sea, porque cuando tú eres experta en un tema, pues puede ser ese tipo de consejera independiente que puede aportar mucho en ese tema donde eres experta. Entonces, ahora, los roles donde ustedes tienen, tal vez sucede un poco más natural que sean parte de un consejo de administración, pero ¿nos pueden platicar así breve en qué consiste esta participación que ustedes tienen en consejos? Sofía. Sí, claro, como bien dices, Vane, en el negocio de private equity es más orgánico, es decir, es algo que se da. Nosotros normalmente, en GA particularmente, siempre que hacemos inversiones tomamos un asiento en el consejo y yo te diría que tradicionalmente lo toman los miembros más senior del equipo, pero dado que yo he podido crecer en mi carrera y dado que hemos crecido el portafolio y las oportunidades que me ha dado GA, ya a mí me están empezando a proponer y estoy empezando a participar en los consejos de administración. Y yo te diría que es diferente si es una empresa de tu portafolio, como es en mi caso, que si es consejera independiente. Como empresa del portafolio, yo lo que más he aprendido de estar en los consejos es que al final lo que importa es tener una relación muy cercana con los emprendedores y con los directores y que te vean como un thought partner siempre. Entonces, que no nada más sea que vas cada 3 meses y dices comentarios muy inteligentes, sino que verdaderamente tienes una relación muy cercana con las empresas, eres la persona que mejor conoce la empresa y entonces probablemente llegas al consejo de administración
ya te contaron lo que va a venir y ya rebotaron contigo las decisiones y vas más por un tema de proceso. En private equity en particular creo que es muy importante tener una relación muy, muy cercana con los emprendedores para ayudarles en el día a día, porque las cosas se mueven tan rápido que si solo te hablan cada vez que vas al consejo cada 3 meses, es mucho más difícil que agregues valor. Creo que es muy diferente si eres consejera independiente. Yo todavía no soy consejera independiente, entonces de eso no te puedo contar. Y también estoy en los comités técnicos que tenemos en el CERPI que levantamos en México, y ahí creo que también es un tema de manejar muy bien la información y de reportar bien las cosas y de tener buena relación con todos tus inversionistas. Shadi, en tu caso, ¿cómo es tu rol en los consejos o comités donde formas parte? Mira, para los comités técnicos, que es donde tienes tú la facultad de participar, dependiendo de la participación que tienes en la administración. Típicamente en el CECADE es a partir de un 10%, tienes lugar en el comité técnico donde se toman decisiones de inversión. Entonces, ahí tienes una responsabilidad de justamente las inversiones que te están presentando el administrador, entenderlas, hacer las preguntas adecuadas, hacer un due diligence lo más robusto posible y participar justamente en generar valor y entender cómo es la inversión. En los comités técnicos, en los SERPIs, que son de los mayores internacionales, es un rol más de auditoría, más de entender, de seguimiento. Pero ahí te diría que justamente es el valor que ha agregado que vemos, justamente como menciona Sofía, el estar involucrados, estar informados, tener toda la información a tiempo, clara, para el proceso que está llevando el manejador es importantísimo. Te hablaba de dos cosas importantes. Una es la selección que tú inviertes en un manejador porque no tiene liquidez, lo tienes en tu portafolio. Y dos es el seguimiento que realizas con ese manager, donde él tiene la obligación de cumplir la tesis de inversión cuando hizo el levantamiento, su objeto de inversión. Entonces, en línea de esto es donde va la evolución del vehículo, donde te presentan el objeto de inversión, cómo lo van a hacer, quién lo van a hacer, dónde lo van a hacer, y ahí participan diferentes miembros. Participa el manejador, participan los inversionistas, el GP, los LP, y también miembros independientes, donde justamente estos foros el objetivo es generar el valor agregado, entender la estructura para la toma de decisiones que va a ser relevante, y eso se va a ver manifestado en la rentabilidad que vas a tener en tu portafolio y de estos GPs. Entonces también, cómo tú inviertes en un vehículo, pero inviertes en muchas ocasiones en otros vehículos de ese manejador. El que haya cumplido con la responsabilidad en términos de órganos de gobierno, de proceso, de que te informa, de que hace todo esto que mencionaba Sofía, te hace justamente que eso te genere un track record para un proceso, a lo mejor de una siguiente toma de decisión, invertir en un fondo adicional. Si el manejador no cumple con esta responsabilidad, no tiene todos los procesos, la transparencia, no entras a varios esquemas legales, pero sobre todo eso es una señal hacia adelante en donde ya tú decides no volver a tener este análisis para un segundo, tercero, cuarto levantamiento de fondo. Entonces se vuelve muy importante justamente cuál es el rol del GP en la presentación y ahí tu responsabilidad que tienes como LP. Sí, no, pues claramente al momento de ustedes fungir como inversionistas en las empresas o en los SERPIs donde invierten, pues definitivamente cobra mucha relevancia ser parte de esos consejos. Vaya, es parte obligatoria y del mismo negocio, ¿no? Quisiera pasar ahora al tema y antes de comenzar con el Q&A, de ustedes ahora cuando contratan gente, ¿en qué se fijan? Sofía, hablabas un poco de que en tu día a día hay tanto EQ como IQ. Me imagino que justo en ese tipo de skills te fijas que tengan los candidatos que están buscando chamba en GA, ¿no? O contigo. Entonces, ¿qué consejos les pueden dar a Sofía y ahorita Fadi a la comunidad de universitarios que nos escuchan de cómo llegar preparados a este tipo de procesos para aplicar? Sí, claro que sí, Vane. Yo te diría que de la parte de hard skills, lo más importante es entender de finanzas y saber hacer modelos financieros. Por eso tradicionalmente ya vienes de investment banking y por eso ya tienes esa parte donde ya te lo enseñaron y entonces aquí ya nada más lo ejecutas.
pero nosotros hacemos un case study en el cual tienen que hacer un modelo financiero de forma muy rápida y poder llegar a una evaluación de una forma muy rápida. Entonces es tener esos conocimientos y esos hard skills para poder proyectar los flujos de una empresa y pasar eso a una evaluación. Yo te diría, esa parte de los que entrevistamos que ya pasan cierto filtro, la mayoría lo hacen suficientemente bien, pero lo que más distingue a los candidatos y donde más tomamos la decisión de contratación es justo en esta parte que bien decías de EQ, y que sean personas que veamos que tienen un drive inmenso, que son súper movidos, que vinieron a la entrevista y ya habían averiguado qué hacías y ya habían hablado con 5 personas y otras 6 personas ya te hablaron a decirte que es buenísimo. Entonces, como alguien que quiera romper paredes para seguir avanzando en su carrera y no nada más alguien que va a hacer lo que se les dice. Esta industria es mucho de encontrar oportunidades que no todo el mundo ve o llegar a emprendedores donde no ha llegado otro fondo. Entonces buscamos muchísimo estas capacidades de ser proactivo, que la verdad es que creo que en un proceso de entrevista se nota bastante quien solamente viene y se presenta y contesta lo que le preguntan, a alguien que lleva preparándose y que ha sido proactivo en llegar lo mejor preparado para esa entrevista. Entonces, yo les diría que lo más importante es llegar extra preparados y ser muy proactivos. Yo te diría... Buenísimo. Fadi, sí. Que es una combinación entre hard skills y soft skills, como mencionaba Sofía, o sea, una parte de carrera financiera, economista, administración de empresas, que tenga conocimientos de la evaluación y análisis cuantitativa de estas empresas, pero la parte cualitativa se vuelve muy medular. Es que tenga claro qué quiere, por qué le gusta este activo, ¿no? ¿Por qué te gusta alternativos y no equity o no bonos? ¿Sabes? La curva de aprendizaje de estos activos tiene que ser corta. Inviertes tiempo justamente en explicar, en desarrollar, y a lo mejor si a los 6 meses te dicen, no, siempre no me gustó, no, tú estás invirtiendo tiempo en explicar, en desarrollar, y justamente tú lo que quieres es alguien que vea un plan de carrera en estos activos. Son diferentes, requieren muchas horas de análisis, de involucrarte con diferentes áreas, de justamente esos skills que tiene, de área de riesgos, jurídica, operativa, es muy relevante. Entonces, yo diría que es importante, uno, que identifiquen qué quieren, y eso se nota mucho cuando alguien tiene claro el camino que quiere llegar, que quiere hacer un plan de carrera en esto, y eso te diría que es la parte más relevante. Hay cosas que se aprenden a hacer, como me dijeron, es trabajo duro, es entender, es meterte, no es rocket science, se puede aprender. Entonces, pero la parte de la disposición y las ganas, es difícil que la construyas en una persona, eso ya viene. Entonces, eso yo te diría que es la parte más importante en la entrevista. Creo que tienes mute. Sí, disculpen. No, totalmente de acuerdo. Hay que llegar preparadas y sabiendo exactamente por qué estamos ahí, ¿no? Muy bien. Pues estamos listos para pasar a preguntas. Llegaron varias. Tengo que cambiarme un poquito y aparece ahí mi foto mientras veo algunas preguntas. Pero pues me gustaría comenzar con esta pregunta donde sobre todo para las dos, ¿qué tan relevante es el criterio de ESG hoy en día en las decisiones de dónde invertir? Ahí, si quieres, Fadi, empieza tú lo mencionaste, entonces, ¿nos puedes dar más detalle de cómo toman en cuenta ESG en el proceso? Es parte del análisis, justamente, el que tengan estos pilares de ESG, que estén comprometidos, que tengan procesos robustos, que tengan órganos de gobierno, que tengan una conciencia del impacto que están haciendo social, ambiental, te hace una visión del manejador en términos de análisis y tesis de inversión robusta y de largo plazo. Entonces, te diría que se vuelve cada vez más importante estos análisis. Vienen hoy en día, tienen requerimientos regulatorios, pero más allá del requerimiento regulatorio, yo creo que es algo positivo. Justamente es una visión de un vehículo que no es de corto plazo. Entonces, el que tengas un órganos de gobierno robusto para la toma de decisiones para cualquier situación que puede ser natural de negocio o atípica, es la que te va a dar la capacidad de reacción del manejador y de ejecución en los diferentes escenarios.
Entonces, si ellos parten de una política sólida en términos de estos pilares, te das cuenta que tienen una capacidad de reacción a las situaciones que son a lo mejor no priceadas, ¿no? O que no las tenías contempladas, que tengan un esquema de cuál es el impacto que esto va a generar en la población donde lo están haciendo, socialmente, ambientalmente, te habla de un plan de largo plazo. Entonces, cada vez se están volviendo más relevantes para las tomas de decisiones. Diría que es algo que vemos absolutamente positivo. Buenísimo. Sofía, no sé si quieras agregar algo ahí, si no, o combinando aquí las preguntas. También se cuestionan si el AMIB o CAIA son, pues, certificaciones, preparaciones que crees necesarias para este tipo de chambas. Y ahí yo creo que es muy diferente para Fadi que para nosotros. En Private Equity y en particular en Growth Equity, te diría que no. Yo tengo 2 exámenes del CFA y todavía no me atrevo a hacer el tercero porque es lo peor esos 6 meses. Venga, venga, Sofía. Pero bueno, tengo 2 y la verdad es que tristemente a nadie le importa mucho en GA porque no es muy conocido. En GA, o sea, lo más común es tener el MBA, pero las certificaciones la verdad es que no son tan comunes para este trabajo en particular, pero supongo que es diferente para Fadi. Sí, para nosotros sí hay certificaciones que son regulatorias. Hay una certificación de CIEFORES, de AFORES y CIEFORES. Hay una certificación específica local para activos alternativos. También parte, o si la ruta que quieres es una certificación internacional, puede ser el CFA o el CAIA, también son. Entonces tienes diferentes esquemas que son. Por ejemplo, yo recientemente hice un programa ejecutivo en Wharton, que era de Private Equity, entonces eso es un valor agregado justamente para mí, el tener mucho más herramientas para la toma de decisiones. Entonces, regulatoriamente sí se requieren y tienes la opción de que sean locales o internacionales. Perdón, aquí batallando con el mute. Ok, no, perfecto, pues sí, bastante diferente, o sea que ojo a los que pues están viendo nuestro taller, sí hay que tener claro el camino o la institución en la que quieren buscar oportunidad para que se puedan enfocar en la preparación que quieren tener, ¿no? La otra, nos hacen una pregunta directa para ti, Fadi. ¿Cuál es el mayor éxito de tu carrera profesional que nos puedas compartir? Es ahorita, y no es a lo mejor el haber hecho una inversión, sino es ahorita el trabajo que tengo. Me gusta mucho lo que hago, me gusta el día a día. Hay días buenos, hay días que son más complicados, como todo, pero te diría que yo creo que ahorita es el máximo. Identifiqué que es algo que me gusta mucho, me gusta hacer, me gusta la interacción en el día a día, me gusta llegar a un comité de inversiones y presentar y tener la tesis de inversión, es decir, este manager nos gusta por esto, y salir y que me lo aprueben, es como, lo hicimos bien, ¿no? Sentarme con mi jefe y decir cuál es el objetivo de inversión del próximo año, ¿no? Cómo vamos a formar este portafolio y tener juntas, la verdad es que con gente bien interesante que lo está haciendo en diferentes partes del mundo, tiene diferentes tesis. Entonces yo te diría que ahorita yo diría que es el mejor momento de mi carrera, que me gusta mucho. Increíble, padrísimo. Pues aprovechando la pregunta, Sofía, compártenos el que dirías para ti, ¿cuál es el mayor éxito hasta ahora? Yo creo que el mayor éxito hasta ahora es mi niño que sale aquí atrás, que lo puse porque me acuerdo cuando pensaba en mi futuro profesional y decía, la verdad es que no conozco muchas mamás que trabajen y que tengan una carrera exitosa, y yo pensaba que iba a ser imposible, y me parece muy importante que vean que es lograble, y por eso lo puse aquí. No siempre tengo a mi bebé en todas las juntas, pero creo que cuando yo me embaracé, pues mi mayor miedo era que iba a tener que renunciar porque pues iba a ser imposible hacer las dos cosas, y la verdad es que he tenido muchísimo apoyo de General Atlantic y también muchísimo apoyo claramente de una red en mi casa, mis papás, la gente que nos ayuda, y poder hoy tener tanto, digamos que tantas cosas que me satisfacen a nivel profesional, lo que hemos logrado en General Atlantic, cambiando un poco paradigmas. Hicimos la primera inversión en Kavak cuando valía $200 millones, ahora vale $8,700 millones, y además tener a este pequeño bebé que amo con todo mi ser
y que lo veo y me derrito, me da muchísima satisfacción y espero que la mayoría de las mujeres que están aquí lo puedan lograr, porque la verdad es que no es fácil, pero sí se puede hacer. Entonces estoy muy contenta de seguir en este camino. Muchísimas gracias por comentarlo, Sofía, porque justo nos preguntan cómo haces ese balance de vida personal con la vida laboral. La pregunta es para las dos, obviamente, pero aquí, Sofía, si quieres, para que puedas expandir en tu comentario, qué tips o estrategias o no sé, cualquier cosa que puedas compartir que ayude a nuestra audiencia a entender cómo se hace. Yo les diría primero que es lo que estoy construyendo, entonces no es que tengo la receta de cocina y que se las paso, pero o sea, creo que lo primero que les diría en el trabajo es como que no tengan miedo a pedir las cosas que les funcionen. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada que hablé con mi jefe para avisarle y dije, bueno, pues antes de decirle voy a ver qué han hecho las demás, y resulta que somos 180 profesionales de inversión a nivel mundial en General Atlantic y yo era la primera embarazada en el equipo de inversión, y entonces decía, pues no tengo referencia porque no ha habido nadie que se embarace o que tenga hijos del equipo de inversión. Y por un lado dije como, wow, pues esto no se puede porque no hay nadie. Y por otro lado dije, pues como no hay nadie, pues tú pide lo que te funcione y así va a ser mucho más fácil porque no hay un precedente. Y la verdad es que tuve la gran ventaja, sé que para el mundo fue horrible, para todo el mundo fue una muy mala noticia, pero para mí COVID fue muy bueno en el sentido de que ahora puedo trabajar de casa mucho más que antes. Yo voy a la oficina 2 veces a la semana y los demás días me quedo en mi casa. Y creo que lo que a mí me ha funcionado bien es estar muy organizada, y entonces pues yo me despierto a las 5:30 de la mañana, hago ejercicio, estoy con mi bebé de 7:30 a 8:30, luego estoy de 9 a 3 a full en la oficina, luego trato de comer con él, luego a las 7 me trato de parar a bañarlo, entonces como que tener muy estructurado mi día y como que saber cuándo son mis espacios con él y cuando estoy con él, no estar con el celular y estar en el momento y disfrutarlo, pero también cuando estoy en la oficina, a pesar de que que ahorita en la conversación ya lo vi llorar varias veces, pero no importa, digo, como hay alguien que lo está cuidando, estoy aquí y voy a estar presente aquí. Entonces, como estar muy presente en los dos momentos diferentes y no sentir culpabilidad porque no estás en uno o no estás en el otro, que eso es algo que he estado trabajando mucho porque no es tan fácil, y tener claramente una red de apoyo que sea para ti de súper confianza. Mi mamá, tengo una enfermera que cuida a mi bebé, que confío plenamente en ella y que la quiero mucho y que lo quiere mucho a mi bebé. Entonces yo les diría, no tengan miedo a pedir lo que necesitan y apóyense con otras personas, porque claramente criar a un bebé requiere una tribu, como dice el dicho, no es de una persona. Entonces apóyense y no son solos ustedes, y pidan lo que necesitan. Bravísimo. Fadi, platícanos, tú cómo haces ese balance. Sí, ya que es tener también claro que te gusta y darle espacio a todo. Ahorita lo decía Sofía, si estás trabajando, es trabajar. Si ya acabaste la chamba, bueno, ya se cerró y ahorita estás en tu tiempo para ti, para tus amigos, para hacer las cosas que te gustan. Porque a veces pasa que te gusta mucho, ¿no? Entonces salgo 10 de la noche, pero es que tengo ese proyecto, bueno, pero también tiene que haber un balance personal, el establecer qué es importante para ti, tener un equilibrio justamente en qué cosas son importantes, que no llevarte chamba. A lo mejor te pones tú una regla, ¿sabes? Que yo los viernes a esta hora termino, entonces saco todos los pendientes, o esto no se necesita mandar hoy, no se cae nada, no pasa nada, lo mando el lunes y es mi fin de semana. Entonces también esa parte yo creo que es bien importante, personal, el establecerte límites sanos, el hacer un equilibrio en hacer las cosas que te gustan, porque a veces también pasa que te encanta esto, entonces lees esto, escuchas noticias, el libro que te pones el fin de semana es de private equity y de evaluación. Entonces yo lo que hago es a veces en fin de semana no leo esto, ¿sabes? Hago mi lectura de cosas que me gustan, podcast, que no tienen nada que ver con finanzas y que me hacen sentir bien, que están en un valor agregado, que me hacen pensar cosas diferentes. Entonces yo a veces diría eso, desconéctate, haz otras cosas que te gustan, hazle ese balance en tu vida. Entonces va a ser incluso más enriquecedor para tu chamba, porque vas a llegar despejada, vas a llegar con historias, con cosas nuevas, y vas a tener justamente una visión diferente. Y algo que creo que es muy importante, como mencionaba Sofía, es háblalo. Oye, ¿sabes qué? Esto no me funciona. ¿Cómo vemos esta negociación? Oye, yo puedo en estos horarios, y ves justamente con las empresas. Creo que ahorita también las empresas están evolucionando en ese sentido.
Hay nuevos puestos que ya te plantean un esquema, por ejemplo, híbrido. Ya ves, empresas donde tú comulgas con la tesis de inversión, ¿no? Ahorita mencionábamos, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, yo quiero enfocarme en este sentido. Entonces, cuando tú sabes qué quieres, encuentras la empresa que te gusta, pues entonces ahí también se hace un balance. Me encanta, me encanta. Bueno, pues como siempre ya se nos acaba el tiempo, no acabamos con las preguntas, pero pues eso es buena señal del gran interés y pues en unos días estará disponible este taller en nuestro canal de YouTube, así que visítenlo, estén pendientes de nuestras redes para que vean nuestro próximo taller de talento MEF, para hablar con más mujeres destacadas, para que conozcan distintas áreas financieras. Y muchas, muchas gracias, Fadi, Sofía, por estar aquí hoy con nuestra comunidad universitaria y toda nuestros seguidores, y pues muy orgullosa de pues ser parte de alguna manera de sus carreras profesionales. Fadi como cliente, Sofía como en algún momento tu jefa, y pues bueno, ¿qué puedo decir? Que eso es lo que queremos en Mujeres en Finanzas, ver a las mujeres jóvenes, talentosas, crecer en su carrera, volverse líderes en su ramo y pues que sigan inspirando a más mujeres. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti, Vane, gracias a ti, Fadi. Gracias, Vane, gracias, Sofía, y gracias a todos los que se conectaron. Bye, bye. Bye. Bye.